Hoy, como les digo, nos acompaña un tercer invitado, también profesor del programa de Teología de la Universidad Agustiniana, el profesor Ashraf Ibrahim Abdel Malak. Él es doctor en Teología por la Universidad Urbaniana y nos va a acompañar, ha aceptado acompañarnos hoy con este tema, la novedad cristiana de Dios. ¿De qué se trata este tema? Este tema básicamente pretende decir por qué nosotros, cristianos católicos, tenemos una imagen muy particular de Dios, que no es posible encontrar en otras religiones, que no es posible encontrar en otras tradiciones religiosas, aunque también podamos saber que en otras religiones y en otras confesionalidades también tienen una creencia y también alaban a un Dios, también siguen a un Dios, pero específicamente nosotros queremos dar razón de lo que llamamos Dios en nuestra tradición religiosa judeocristiana. Entonces, de eso intentaremos hablar hoy en tres momentos específicos. El primer momento de ellos será el tema de la encarnación, el segundo tema específico será el tema de la cruz, y el tercer tema específico, el tema de la resurrección. Es decir, que a través de estos tres temas, la encarnación, la cruz y la resurrección, lograremos hablar de la identidad cristiana de Dios. ¿Qué es lo que hace que el Dios que nosotros confesamos y seguimos es un Dios diferente al que puede ser confesado por otras tradiciones religiosas? Para ello vamos a partir de tres premisas que son como puntos de partida para este gran primer tema de la encarnación, para poder irnos acercando a concluir sobre esa novedad cristiana de Dios. Y la primera premisa, con las buenas noches, profesor Ashraf. Buenas noches. Se trata de que nos ayudes un poco a acercarnos a este gran tema de la cristología. Sabemos que el tema de la encarnación, el tema de la cruz y el tema de la resurrección se ven directamente en un tratado que en los programas de teología se llama cristología. Entonces vamos a empezar por decirles un poco en qué consiste esto de la cristología, para que el profesor, que es profesor de cristología, nos diga en qué marco conceptual vamos a estar hablando en estos tres encuentros de este tercer ciclo de ciclo teológico Uniagustiniana Cristovisión. Buenas noches, profesor. Buenas noches, David. Si usted me permite, ante todo, decir algo, yo les agradezco mucho también para esta ocasión, para discutir algunos temas. Tengo que aclarar que el que se acerca a la teología sabe que estos tres temas que vamos a tratar no son no son fáciles para tratar, y son de dificultad también a nivel intelectual, a nivel existencial, a nivel teológico. Por eso lo que vamos a hacer en estas 13 charlas de hoy y mañana, de pasado mañana, Dios mediante, solamente una aproximación al tema que necesitará tal vez también después una profundización. Entonces, para empezar con la pregunta de qué se trata cuando se habla de cristología, en palabras sencillas también, siempre para que entendamos los conceptos, se puede decir que la cristología se pregunta por la figura de Jesús. ¿Quién fue y quién es Jesús? En ese sentido podemos tener dos maneras de concebir la cristología. Una manera más estática, tradicional, y decir que es el tratado que habla de la persona y de Jesús y de su salvación, o en términos más dinámicos, para decir que es el tratado donde ve cómo se llega a la confesión de este Jesús como Cristo, como Mesías, como Salvador, como Hijo de Dios, con todos los títulos cristológicos que están por una parte en la Biblia y por otra parte en la tradición. En palabras más ya para dar una definición, la cristología es una subdisciplina en la teología donde se pregunta cómo el Jesús de Nazaret llegó a ser el Cristo
en qué creemos. Ok, para nuestros cristovidentes es importante tener en cuenta que el profesor nos acaba de hablar de la subdisciplina en la que se enmarca todos los temas de los que vamos a hablar, los 3 temas de los que vamos a hablar en estos 3 encuentros que siguen. Entonces, nos enmarcamos en la cristología. Estas son charlas sobre cristología. Dentro de estas premisas, profesor, la primera era partir un poco de esta definición de qué es cristología para ubicar a nuestros cristovidentes. La segunda pregunta o la segunda premisa de la que debemos partir, ustedes hacían una diferenciación, cómo partimos de Jesús para llegar a confesar al Cristo de la fe. Quiere decir que ahí hay una diferenciación, una distinción que usted hace, y quisiera que nos hablara un poco de esa distinción, la cuestión de Jesús en nuestros días, que no está al margen de la cuestión sobre el Jesús histórico. Perfecto, y exactamente el tema de la cristología o la subdisciplina que se llama cristología se interesa prácticamente, la podemos resumir incluso en el nombre que nosotros casi todos los días lo pronunciamos, Jesucristo. Entonces, la expresión significa 2 cosas, Jesús y Cristo. Entonces, la cristología se pregunta por esta dimensión horizontal donde se ve a Jesús de Nazaret que está ubicado en un lugar, en un tiempo, pero ve también en él la dimensión vertical o el horizonte vertical donde se confiesa que Él es el Cristo o el Hijo de Dios. Claramente, entonces, para aclarar los términos, hay una distinción entre Jesús histórico y Cristo de la fe. Entonces, se puede decir que el Jesús histórico es objeto de un gran estudio que empezó desde el siglo XVIII hasta nuestros días, donde se ve en esta pregunta lo que nos puede decir, los que nos pueden decir las fuentes sobre Jesús. Tenemos fuentes extrabíblicas y fuentes también bíblicas, pero prácticamente lo que podemos examinar a través de las fuentes, de los medios científicos sobre Jesús. En vez del Cristo de la fe es en qué creemos, en palabras más directas, es el Cristo que está en la Biblia, el que está en la tradición de la Iglesia, y que nosotros lo conocemos como Hijo de Dios. La pregunta o el dilema grande es, ¿Jesús o Cristo? ¿Son lo mismo? ¿Historia o fe? Entonces, hay que decir que hay una distinción, no se identifican totalmente. El Jesús histórico prácticamente es un término más técnico, donde se dice lo que podemos descubrir de Jesús a través de las fuentes y los medios científicos modernos. Por tanto, esta problemática es una problemática moderna, no es medieval, no es antigua, es apenas, se sabe incluso a ubicarla con un autor definido, que es Hermann Samuel Reimanus, y en esta historia llevamos hasta hoy como 4 fases o 3 fases, depende de la división que queremos hacer. En palabras más claras, la antigua investigación, que más o menos se extiende hasta Albert Schweitzer, cuando publica su obra sobre la investigación de Jesús en el año 1906, y después viene una fase que la llaman la no investigación, porque no se investiga mucho, no es que no se investiga mucho, es que no hubo mucho interés por la cuestión del Jesús histórico. Y en esta fase se ubican también grandes teólogos, y luego viene un renacimiento de la cuestión del Jesús histórico. La encontramos con Kesselman, que es un discípulo de Bultmann, donde abre la cuestión, por eso la llaman la nueva investigación. Y estamos actualmente, para hablar en términos claros, en la 4ª fase, que la llaman la tercera,
porque la antigua y luego la nueva, y estamos en la tercera. La tercera se ubican muchos autores interesantes, como por ejemplo John Dominic Crossan, como James Dunn, como Gerd Theissen, como Sanders, Meyer, Wright. Entonces, para dar respuesta, esto es el Jesús histórico. El Cristo de la fe es este Jesús, pero no necesariamente se identifica con los resultados de la investigación sobre Jesús. ¿Por qué? Por una razón que cada investigador saca una conclusión distinta con respecto a Jesús. Entonces, en palabras claras, el Cristo de la fe no se contradice con el Jesús histórico, sino más bien entre los dos hay una dialéctica, hay una tensión, y esta es la problemática que no se puede ser resuelta o agotada en una expresión. Sí, para nuestros cristovidentes, lo que nos acaba de plantear el profesor Ashraf hace referencia, y hay mucha literatura al respecto, cuando uno se acerca a un programa de teología y pasa por el Tratado de Cristología o el curso de Cristología, hay mucha literatura. ¿Y por qué resulta tan interesante este tema y por qué se ha escrito tanto? Porque básicamente es, en palabras del profesor, tratar de llegar a conciliar o tratar de llegar a decidir si el Jesús de la historia o el Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe, ¿sí? Porque hay una, como nos decía el profesor, hay una distinción, pero es posible ese tránsito del Jesús de la historia al Cristo que confesamos. Habíamos quedado, profesor Ashraf, en la breve definición o aproximación que nos hacía el problema del Jesús en nuestros días, o el problema sobre Jesús en nuestros días, que no puede perder de vista esta cuestión del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Si quiere, profesor, podemos retomar un poco este tema para que usted pueda dar el paso ya directamente al tema que nos compete hoy, que es el de la encarnación. Perfecto. A mí me gustaría decir una cosa más para que no se vea que estamos reduciendo el problema de Jesús en nuestros días solamente a la cuestión histórica. Es verdad que hay una cuestión filosófica del tema, también en cuanto a cómo es nuestras afirmaciones sobre Jesús pueden ser justificadas razonablemente. Hay una cuestión también existencial en cuanto al sufrimiento, en cuanto a la pobreza. Todo eso también está conectado con el tema de Jesús. Hay una cuestión también de lenguaje, una cuestión religiosa, porque si hay muchas religiones, cómo se relaciona nuestro Jesucristo como Salvador, como Redentor a estas religiones. Lo que acabo de decir antes es solamente una de las cuestiones de la actualidad con respecto a Jesús, que es la cuestión histórica. Por tanto, el problema del Jesús histórico. Me gustaría decir otra cosa aclaradora, que la búsqueda del Jesús histórico no es el objeto de la fe cristiana propiamente. Es una cuestión porque lo propio del objeto de la fe cristiana es el Cristo encarnado, crucificado, resucitado, precisamente el objeto de estas tres charlas. En vez, la cuestión del Jesús histórico es una parte importante de la teología actual, una parte de la teología fundamental, de la cristología fundamental, que se interesa para justificar o para acercarse más o menos a la existencia histórica de Jesús, a su persona, a su figura, a su obra. Eso sería muy importante subrayarlo. Un tercer punto, y ya conectamos con el tema de la encarnación, claro, no obstante la complejidad del tema del Jesús histórico, no obstante la dificultad, no obstante cuando uno entra una cantidad de autores de obras, hay que decir con John Meyer, que es un investigador, un sacerdote católico de Estados Unidos, que escribió casi una biblioteca sobre el Jesús histórico que se llama Un judío marginal, nos da más o menos 4 razones que justifican la búsqueda del Jesús histórico. Y yo veo que en estas razones que justifican la búsqueda
del Jesús histórico, se conecta directamente el tema de la encarnación. La primera, tenemos que buscar al Jesús de la historia para no reducir la fe cristiana a un mito o a un mero símbolo. Importante. Segundo, tenemos que evitar otro riesgo con esta investigación, es negar la humanidad real de Jesús y caer en un criptomonofisismo, es como un monofisismo camuflado, escondido, que concibe que Jesús es más divino que humano, el componente divino es más que el componente humano, o evitar también el tercer riesgo, domesticar a Jesús para adaptarlo a un cristianismo conformista. El cuarto, hacer de Jesús una ideología. En cuentas resumidas, o en resumidas cuentas, podemos decir que el buscar al Jesús histórico es buscar al horizonte, a la dimensión horizontal, más bien, a la dimensión horizontal y a la dimensión vertical desde la parte del Cristo de la fe. Si queremos hacer un resumen de lo que estoy diciendo, podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 36, donde Pedro está haciendo la prédica a la gente, está haciendo la famosa homilía después de Pentecostés, y dice: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo llamó Cristo y Señor. Entonces allí vemos las dos dimensiones, la horizontal de un Jesús, de un tal Jesús, y la vertical del Cristo de la fe. Ahora bien, y esto tendrá que ver ahora con el tema de la encarnación. Entonces ubiquemos un poco de nuevo a nuestros cristovidentes. Acabamos de pasar las tres premisas que el profesor nos ha planteado en este momento antes de comenzar con nuestro gran tema de hoy, que es la encarnación. Pero ya se dan ustedes cuenta cómo es de profundo y de complejo cualquier tema en la cristología. Para hablar de encarnación hemos tenido que echar marcha atrás, contextualizar un poco este tema, hablar de cristología, hablar por lo tanto del Jesús de la historia y del Cristo de la fe, y contextualizar un poco esta problemática de la encarnación que nos ocupa hoy. En ese orden de ideas, yo quisiera, profesor, antes de que entráramos al tema de la encarnación, que es el que nos ocupa hoy, para nuestros cristovidentes, ¿por qué resulta tan complicado hablar de la relación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? ¿Por qué resulta tan complicado? ¿Por qué llevamos tantos siglos? ¿Por qué la teología, bueno, tantos siglos no, tantos años? ¿Por qué la teología lleva ocupada en este tema y aún no logra definir del todo el tema o saldar la discusión sobre el tema? En una frase podría decir esto: porque la identidad de la persona de la cual estamos hablando no se resuelve solamente desde el lado de la historia o solo desde el lado de la fe. Muy bien. La identidad completa de esta figura sí se da en la historia, pero pide más que el dato histórico. En otras palabras, a Jesús de Nazaret, que los creyentes lo identifican como el Hijo de Dios, como Cristo, precisamente su identidad completa se aclara desde cuando preguntamos si Jesús es un mero ser humano o es alguien más que este sujeto que vivió en cierto tiempo y en cierto lugar. Esta es la complejidad de la cuestión. O sea que no podríamos nunca, como creyentes, pretender agotar toda la relevancia y la identidad de Jesucristo en la historia, ni nunca agotarla toda su identidad y su razón en la fe. Necesitamos de la fe y de la historia para una confesión madura de Jesucristo. Precisamente, porque si solo me encierro en la historia, Jesús no va a ser más que un genio de la humanidad, un ser religioso, va a ser un héroe, va a ser un idealista, va a ser, no sé, muchas cosas se pueden decir. Un profeta. Si encerramos solo a la parte de la historia, que esto no es malo,
pero claramente para la fe cristiana no es suficiente. Y en vez encerramos solo a la fe y no queremos la historia, entonces vamos contra toda la lógica de la historia de la salvación, porque la salvación se llama, antes de decir salvación, es historia de la salvación. Y el Dios cristiano, precisamente cuando vamos a hablar más adelante del concepto cristiano de Dios, es un Dios histórico. Y otra razón es que podemos caer a través de nuestra fe, solamente fe, en lo que el famoso hecho del pasado, que es la fe que encierra en una ideología, porque yo puedo hacer una buena ideología alrededor de una persona o una realidad que nunca existió. Sin fundamento. Sin fundamento. Entonces la historia remite a la fe, porque da indicaciones, signos, no pruebas, sino signos para acercarnos al umbral de la fe, pero la fe también remite a la historia, porque un Cristo sin la historia sería una teología vacía, una especulación vacía. De hecho no es una teología, sería una espiritualidad desencarnada. Qué interesante esto, profesor. Antes de irnos a un nuevo corte, entonces dejemos introducido el tema directamente de la encarnación. Bien, yo lo voy a introducir en palabras sencillas. En la actualidad tenemos más de un sentido con respecto a la encarnación de Jesús. Hay un sentido primario, literal, que es el clásico, tradicional. Más adelante lo vamos a aclarar. Y hay un sentido más metafórico, pluralista, que algunos lo proponen hoy en vista de una cristología más abierta, más pluralista. Y esta tiene más de un nivel, que podemos verlos más adelante con un autor como John Heck y con otros autores. Yo creo que podríamos estar hablando o utilizando un epígrafe o un rótulo, digámoslo así, que estaríamos hablando en esta primera aproximación a la encarnación como dentro del marco del significado de la encarnación. Exacto, ¿sí? exacto. Vamos a hablar de los múltiples significados Exacto. de la encarnación. Exacto. Bien, entonces podemos movernos un momentico. Claro que entonces, acá el tema va a ser, como dijimos en las 13 charlas, va a ser la novedad cristiana de Dios, y lo vamos a hacer no en forma abstracta, sino pasando por tres temas capitales, tres temas de capital importancia, tres temas de relevancia para la fe cristiana, que es la encarnación, la cruz, la resurrección. Por eso, nuestra primera charla va a concentrarse en el tema de la encarnación. Para dar respuesta a la pregunta que hicimos ahora, ¿qué sentido tiene la palabra encarnación? Hay un sentido más claro desde la semántica latina, que viene del latín, que es encarnatio, y es el sentido primario, literal, de la palabra encarnación. Entonces tenemos un primer sentido que es un sentido literal. ¿Y qué quiere decir la palabra encarnación en este primer sentido literal o primario? Significa, como dice la palabra, estar en carne. Entonces la fe cristiana tradicional desde siempre pensó y creyó en que a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, se encarnó, es decir, estuvo en carne y está en carne, y en ese sentido, para decir carne, no solamente estamos refiriendo a una parte del ser humano, sino a todo el ser humano como totalidad, su concreción, su debilidad. Entonces, para decir se hizo carne, significa se hizo un ser humano completo. Así el versículo del Evangelio de Juan 1:14, y el logos, importante y logos, hizo carne, es decir, hizo un ser humano completo. Ese es el sentido literal. Por eso, en este primer sentido, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, según la forma clásica de concebir la encarnación, tuvo una existencia,
con una voluntad humana, con una mente humana, con emociones humanas, con una existencia humana completa. Para decirlo en otras palabras, a su existencia humana no le faltaba nada. Eso es el primer sentido. El segundo sentido es el sentido más metafórico. En ese sentido, voy a tomar una figura muy importante, un teólogo que se llama John Heck, para aclarar la perspectiva. Entonces, la perspectiva es lo que va a ser llamado la revolución copernicana en teología, porque el teólogo John Heck propone de concebir la encarnación no en sentido literal, sino en un sentido metafórico. Por tanto, cuando se dice que Dios se encarnó en Cristo, no significa que realmente la segunda persona de la Trinidad se encarnó, sino que en una figura meramente humana, Dios estaba presente y Jesús encarnó el ideal de la figura del ser humano como tiene que ser, es decir, abierta al misterio, a lo divino, a la realidad última, y también encarnó otra cosa, el amor de Dios. Entonces, en la figura de Jesús, en ese sentido metafórico, encontramos la encarnación de dos cosas: la apertura del ser humano y el amor divino hacia nosotros. Y esto sería, el primero pedía o necesitaba una creencia en una Trinidad metafísica. Eso sería una Trinidad o no metafísica, más metafórica. Ese sentido, lo que se propone también en nuestros días. Hay otro sentido que concibe la encarnación en forma pluralista. Y sería que hay un Cristo, pero este Cristo es Jesús, pero este Jesús no es Cristo. Para decirlo en otras palabras, Cristo es más grande y va más allá del Jesús de Nazaret. Entonces, no estamos hablando de una sola encarnación, estamos hablando de una multiplicidad, una diversidad, sí, de encarnaciones. Y al fin llegamos a que el Cristo se encarna en Jesús, pero también tiene otras encarnaciones y es un sentido más abierto, más pluralista. El Jesús de Nazaret es el Cristo para los cristianos, pero este Cristo puede también tomar otras figuras en otros lugares, en otros espacios. Más o menos, si queremos hacerlo resumido, eso significa Ahí nos damos cuenta la complejidad del tema. Para ubicar un poco a nuestros cristovidentes, profesor, de estos tres significados, literal, metafórico y pluralista, que muy bien nos ha planteado usted, ¿cuál sería el significado en el que se enmarca la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Dónde está más ubicado para que a nuestros cristovidentes les quede claro el asunto? Claro, y a mí me gustaría en este caso no decir nada, solamente citar el numeral 461 y el numeral 463 del Catecismo de la Iglesia Católica para ubicar ¿en qué cree la Iglesia Católica? ¿En un sentido metafórico, en un sentido literal, en un sentido pluralista? El Catecismo dice así: la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Lo que viene ahora es lo más importante. La fe, la verdadera encarnación del Hijo de Dios, es el signo distintivo de la fe cristiana. Para decirlo en otras palabras, el
el misterio fundamental de la fe cristiana es la encarnación. Ahora bien, la encarnación no entendida como un punto, sino como un proceso en una visión más dinámica que más adelante lo podemos aclarar. Es importante que nosotros nos estemos ubicando permanentemente en el discurso del profesor para que no perdamos la pista de hacia dónde es que nos estamos dirigiendo, ¿no? La novedad cristiana de Dios. El profesor Ashraf nos mencionaba que existían o podíamos hablar de tres significados posibles, tres orientaciones posibles en el discurso de la encarnación. Uno literal, otro metafórico y otro pluralista. Y antes de irnos a la pausa, mencionábamos, o yo le mencionaba al profesor, la necesidad que tenemos de aclararnos respecto a la doctrina o a la confesión de fe cristológica que es aceptada por la Iglesia Católica. No tanto para generar una controversia en torno a lo que debería ser confesado estrictamente sin un análisis como lo estamos haciendo aquí en teología, es decir, toda confesión cristológica o toda confesión de fe debe ser analizada, debe ser criticada en cuanto conocida y debe ser argumentada para poder ser confesada. Eso es lo que estamos intentando acá. Entonces es importante que el profesor nos aclare un poco sobre este punto, sobre la pregunta que le hacía antes de irnos a corte. ¿Cómo podríamos ubicarnos a nivel de nuestra tradición religiosa? En palabras más claras, la Iglesia Católica, y como ejemplo damos el Catecismo de la Iglesia Católica, piensa, cuando habla de la encarnación, está hablando de una encarnación literal, más bien el sentido primario de la palabra, estar en la carne, y entonces el Hijo de Dios estuvo y está en la carne, porque nunca dejó, una vez se hizo carne, nunca dejó de ser carne, y ahora más adelante tal vez con el tema de la resurrección tenemos que especificar de qué tipo de carne o de qué tipo de cuerpo estamos hablando. Sin embargo, en palabras claras, la Iglesia cree que la encarnación hace referencia a la segunda persona que se hizo carne y por tanto rechaza el sentido metafórico, lo que como ejemplo presenté a John Heck, que piensa y acusa al cristianismo, a la Iglesia Católica, que lo que era un hijo de Dios pretrinitario metafórico, la Iglesia lo transformó en el Dios Hijo y por tanto trinitario metafísico, segunda persona de la Trinidad, y propone más bien que veamos en Jesús un ser humano en forma extraordinaria, está abierto a la influencia de Dios y que vive de manera extraordinaria como agente de Dios sobre la tierra. Son palabras textuales de John Heck. Pero este sentido metafórico no lo acepta la Iglesia. Hay otro sentido y es pensar que Cristo se ha encarnado en Jesús, pero no de modo final o único. Cristo estará más allá de toda figura histórica, por lo que no puede ser limitado a un hombre concreto, Jesús. El escándalo cristiano, ya cerramos, es precisamente a este Jesús de Nazaret, lo llamamos el Cristo de la fe y el Hijo de Dios. Por tanto, estamos hablando de una encarnación real, una encarnación que pasó en un punto de la historia. Sin embargo, es una visión más dinámica de la encarnación que después vamos a presentar. Importante esto porque muchos de nosotros estamos en una permanente, aunque no lo sepamos directamente, en una permanente confusión cuando nos preguntan sobre la encarnación de Dios. Es más, cuando nosotros mismos intentamos aclararnos en lo íntimo y en secreto qué comprendemos por encarnación de Dios. Hay muchos matices que se han venido filtrando a lo largo de los años, que provienen de la filosofía, que provienen de la teología, porque este tipo de temáticas de fondo lo que generan son muchas controversias teológicas y filosóficas. Entonces, al generar tanta controversia,
muchas de las ideas que emergen de estas controversias se empiezan a filtrar poco a poco en la fe de las personas hasta hacer escuela, digámoslo así, hasta llegar a filtrar muchas de nuestras convicciones de fe. Entonces, claro, este no es el espacio para discutir qué tipo de problemas filosóficos y teológicos se generan por esto, pero son muchos. Y por eso mismo es importante que nosotros tengamos algo de claridad sobre el tema. Bueno, profe, continuando con el tema, ¿qué tan posible o qué posibilidad hay para hablar del tema de la encarnación? Ya sabemos los tres sentidos, significados en los cuales nos podemos referir contemporáneamente al tema de la encarnación, pero no está de más preguntarnos por la posibilidad en sí misma de hablar de la encarnación, que como usted lo dijo ahorita, ya de hecho es un escándalo. Creo que es la única religión, estoy seguro que es la única religión que afirma que un Dios se hizo hombre, se hizo carne. Bien, algunas aclaraciones acá. Sí, hay otras realidades, otras tradiciones religiosas predican también la presencia de lo divino con lo humano en distintas formas, en distintas maneras, pero ¿cuál es lo particular de la forma cristiana? Es que habla de una forma única, única. Por tanto, no es una encarnación, o más bien, para no confundir, hagamos una diferencia entre reencarnación y encarnación. Entonces, encarnación, que Dios está en la carne. Reencarnación es una posibilidad después de la muerte de uno para regresar nuevamente en una forma material, que sea un animal, que sea un ser humano, para continuar su camino hacia la liberación. Entonces, no hay que confundir encarnación con reencarnación, y en ese sentido el cristianismo predica la encarnación de Dios en forma única, en un lugar y en un tiempo. Ahora, la segunda aclaración, quisiera llevar el tema hacia América Latina, un poquito con teólogos como Leonardo Boff y John Sobrino, que ellos también, como Leonardo Boff, dice que podemos interpretar mal la encarnación si la entendemos solamente en un sentido mítico, y John Sobrino agrega un punto más quisiera contextualizar un poquito el tema de la encarnación para que no parezca solamente abstracta en el contexto latinoamericano. Primero, sí, John Sobrino reconoce que cuando se habla de la encarnación de Cristo se presupone lo tradicional que estábamos diciendo de la fe cristiana, el devenir hombre, el ser humano. Pero agrega otro elemento que está subrayado también. Cristo se hace hombre, pero se hace hombre pobre. Por tanto, no hacerse solamente hombre, sino hacerse carne frágil, solidario con los pobres, y también podemos decir ser pobre. Entonces, el Logos se hizo no solamente carne, hombre, sino también pobre, y esto implica muchas cosas, como por ejemplo la solidaridad con Dios, la solidaridad de Dios con todos los pobres, que somos todos en cierto sentido también. Sobre todo con lo vulnerable. Exactamente, exactamente. Sí. Y este tema también abre mucho para después. Tercera aclaración es el tema de la visión dinámica de la encarnación. La encarnación del cual habla la fe cristiana no es solamente un punto y ya, sino tiene antecedentes y tiene también consecuencias. Antecedentes serían la preparación que fue hecha en todo lo que antes de la encarnación, por tanto, dentro de la historia de la salvación, que sería en la escuela del Antiguo Testamento, se empieza ya a presentir la posibilidad de algo como esto. En otras palabras, el tema principal es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yahvé nunca es una materia, pero nunca acontece
y actúa sin materia. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que voy diciendo ahora, o lo que estoy diciendo, son condiciones de posibilidad para decir que la encarnación continúa la lógica del Antiguo Testamento y no va contra ella, la presencia de Dios. Lo que cambia con la encarnación es la forma de esta presencia de Dios. Siempre Dios está presente en la historia, pero su forma es más ahora carnal, más real. Otra cosa es la venida de Dios, la expresión más famosa del Antiguo Testamento, el Dios que viene. Este Dios que viene es el deseo del pueblo, pero es también el deseo de Dios que va a ser y va a concretarse en la Shekinah, va a concretarse en la habitación de Dios, con nosotros. Tercero, la esperanza mesiánica, que es una intervención particular de Dios en la historia de su pueblo. Y cuarto, los temas veterotestamentarios famosos como la palabra, la sabiduría, el espíritu, el ángel, porque la palabra, la sabiduría y el espíritu, el ángel, presenta a la vez Dios y a la vez no es Dios. Entonces, de hecho, San Pablo, para insertar a Jesús en la esfera divina, lo va a llamar la sabiduría de Dios, la sofía de Dios, para convertir lo que es el monoteísmo rígido del Antiguo Testamento a un monoteísmo cristiano, pluralista, abierto, que tiene la pluralidad y la alteridad dentro. Y hay el tema de la profecía. Pero esto serían los antecedentes a la encarnación. Hay que ver la encarnación con esta visión más dinámica. Hay repercusiones, consecuencias de la encarnación que lo vemos en la vida de Jesús. No hay que reducir la encarnación al momento del nacimiento de Jesús, sino toda la vida de Jesús hace parte de la encarnación. La cruz que vamos a tratar mañana hace parte del tema de la encarnación, y luego la resurrección hace parte también de la encarnación. Y en ese sentido, incluso el Cristo después de Pentecostés es también el Cristo encarnado, crucificado, que sigue con las llagas, con un cierto tipo de carnalidad, y lo más importante, este Cristo, que podemos llamar ya, como Pablo lo va a llamar, más un Cristo universal, cósmico, que no tiene que ver solamente con el Cristo en las iglesias. Eso sería más o menos eclesiocentrismo. No tiene que ver solamente con el Cristo que está en los seres humanos, eso sería antropocentrismo, sino más bien el Cristo que está en la creación. Lo captó muy bien de Chardin cuando habla de la cristificación del universo, que este Cristo cósmico que está en todas las partes de la creación, que está llegando al culmen, a la recapitulación, al punto omega, a través de un proceso que es la cristificación. Las energías de Cristo entran en todo el cosmos, en todo el universo. Esto podría decir es una visión más dinámica de la encarnación y no solamente más puntual, que reduce la encarnación en un punto. Ahora usted preguntaba sobre la posibilidad de la encarnación. Sí. ¿Es posible la encarnación o no es posible? Pues es una pregunta, profesor, que viene dada desde creyentes y no creyentes, ¿no? ¿Es posible esto de la encarnación? Bien, partemos de un punto. En la encarnación hay una fidelidad radical, como dijimos, del Antiguo Testamento, de la historia de la salvación, pero hay una novedad radical que escandaliza, y precisamente la encarnación es un escándalo. Un escándalo. No solamente la cruz es escándalo, preciso, si me permite, la cruz es escándalo precisamente no porque el sujeto que está crucificado es un mero ser humano. Es escándalo precisamente porque un Dios es el que está crucificado. Hablamos del Dios crucificado. Por tanto, el escándalo parte de la encarnación misma. Ahora bien, ¿es posible que Dios se hace
hombre, se hace carne. La respuesta, o más bien antes de la respuesta, podemos decir, esta es la novedad cristiana. En otras palabras, otras experiencias religiosas predican más lo divino. Y al parecer que es, uno es más divino, lo divino es más divino, y el ser divino es más divino cuando está alejado más del mundo, está alejado más de la materia, está alejado más de lo que lo podría contaminar. Entonces, la novedad cristiana no sería la espiritualidad, no sería la divinidad, sería precisamente este tipo de divinidad que toma una forma carnal. ¿Es posible esto? Esto depende, entonces, doy la respuesta ahora, de las ideas que tenemos sobre Dios, del concepto de Dios y de las ideas sobre las posibilidades humanas y sobre lo que es el ser humano. ¿Por qué? Parte de la idea de lo divino, porque si yo tengo una idea de lo divino que es absoluto, y que la palabra absoluto sería existe por sí mismo, encerrado en sí mismo, y por tanto esto es, uno podría decir, está la novedad de la filosofía clásica cuando llegó al concepto de lo absoluto, la absolutidad de Dios. Y por tanto implica también la necesidad. Dios existe por sí mismo. Hay cosas que puede hacer, como por ejemplo, Dios no puede existir porque está en su concepto de absoluto todas las características de la perfección, por tanto existen. Esto está bien, esta es la genialidad de la filosofía y de la racionalidad, pero el cristianismo va más allá. El concepto de Dios pide una conversión. Para captar el concepto cristiano de Dios hay que hacer una conversión, no tanto ética, sino intelectual, existencial, que sería la metanoia. ¿Por qué? Para dejar espacio a un Dios que se manifiesta. ¿En qué sentido? Si yo tengo un concepto de Dios, que Dios no puede hacer esto, etcétera, etcétera, resulta difícil que captamos la idea de la encarnación de Dios. Por otro lado, si yo tengo una imagen de lo humano más pesimista, más negativa, no es posible que un Dios puede hacerse hombre porque sería contaminarse. O la otra, el ser humano puede soportar el peso de lo divino. Aquí está implicado está implicada la cuestión de creer o no. En suma, las ideas previas sobre Dios, la humanidad y sus posibilidades inherentes pueden condicionar la creencia o no. Entonces, si para llegar a una creencia de Dios, tal vez más adelante hablamos de una cierta posibilidad para presentar razonable el tema de la encarnación, no tanto en términos de pruebas, sino en términos de signos que nos dejan al umbral de la fe para hacer el paso. Nos dan un margen para hablar de la encarnación. Bueno, como podemos ver y escuchar al profesor, es un tema muy interesante, complejo, como él mismo nos lo anunciaba desde el inicio de su intervención, y es un tema que tiene ya muchos años de producción y volúmenes de producción teológica. Nosotros no alcanzaremos a abarcar todo el tema hoy. Mañana retomaremos en la primera parte de nuestro encuentro del día de mañana. Necesitaremos retomar esto de su afirmación, profesor, de que para captar el concepto cristiano de Dios es necesaria una conversión, ¿sí? Porque dependiendo de las nociones de Dios que tengamos, asimismo estará condicionada nuestra posibilidad de aceptar o no este escándalo de la encarnación. Y usted ya lo ha anunciado durante su intervención, esta es la novedad fundamental del cristianismo. Uno podría llegar a decir que la novedad fundamental desde la creación hasta la encarnación del Dios judeocristiano está en la kenosis, ¿no? Desde el principio hasta el final es kenótico, un Dios kenótico, optando por lo vulnerable, haciéndose vulnerable, ¿no?
Eso es un tema muy importante que nos enlaza un poco con el primer ciclo que hablábamos de teología y neurociencias, donde el tema de la vulnerabilidad también aparecía como un tema importante. Bueno, profesor, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí. Dejaremos hasta aquí por asuntos de tiempo y mañana, al iniciar el segundo encuentro de este tercer ciclo, retomaremos esta parte para hablar de la razonabilidad de la encarnación, es decir, no de las pruebas porque no las hallaremos de la encarnación de Dios, una razonabilidad que nos permite hallar pistas que nos van a llevar a la posibilidad del hablar de la encarnación, de un hablar sobre la encarnación, y también hablaremos de los motivos de esta encarnación en nuestra tradición religiosa. Por lo pronto esperamos que este primer encuentro de este tercer ciclo nos haya dejado algunas pistas, como es nuestro intento desde el programa de Teología de la Unidad Agustiniana y desde el canal Cristovisión, algunas pistas que a los cristovidentes les permitan ir madurando su proceso de fe en torno a su confesión cristológica. Por ahora no es más, los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche con el segundo encuentro de este tercer ciclo teológico sobre la novedad cristiana de Dios. Muchas gracias, los esperamos mañana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.